de Dios. Pero antes de entrar al tema, permítanme hacer una introducción de un teólogo francés llamado Juan Calvino. Lo que Juan Calvino entendía y decía del libro de los Salmos. Y creo que muchos de nosotros vamos a coincidir con lo que Juan Calvino estaba diciendo. Así que permítanme citar lo que decía Juan Calvino. Juan Calvino decía lo siguiente, y cito: verdaderamente puedo llamar a este libro una anatomía de todas las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo, o sea, en el libro de los Salmos. Toda la tristeza, sigue diciendo Calvino, los temores, las dudas, esperanza, penas, perplejidades y tormenta que irrumpen en la vida y se lanzan contra el corazón de los hombres, todo está mostrado vívidamente en este libro. Fin de la cita. ¿Qué es lo que estaba diciendo Calvino? Si nosotros vamos al libro de los Salmos, nos vamos a encontrar que en el libro de los Salmos, los salmistas, muchas veces que escribieron salmos, estaban pasando por algunas situaciones. De la misma manera que tú y yo pasamos por situaciones. Creo que todos en un momento determinado hemos perdido un familiar. ¿Sí o no? O sea que todos hemos pasado por momentos de aflicción, todos hemos pasado por momentos de tristeza, todos hemos pasado por ciertas situaciones que en este mundo caído y en este lado de la eternidad, nosotros vivimos y pasamos continuamente por situaciones. Pero yo creo que muchos de nosotros también se le ha graduado un hijo o ha conseguido algún mérito y nos hemos sentido gozosos, nos hemos sentido alegres. También en el libro de los Salmos nosotros vamos a encontrar salmos de alabanza y salmos de gozo que expresan el gozo del salmista en una situación que él estaba viviendo. Eso es lo que estaba tratando de decir el hermano Calvino, que en los salmos nosotros encontramos muchas de las experiencias que vivieron los salmistas, como también tú y yo vivimos en este lado de la eternidad. Entonces, en esta mañana, con eso en mente, vamos a tratar esta porción del Salmo 103, versículo 1 al 5, donde nosotros no sabemos si David se encontraba turbado o se encontraba en una depresión o si estaba en un tiempo de apatía espiritual. Todos sabemos, los creyentes, que en este caminar ninguno de nosotros está exento a pasar por un momento de frialdad espiritual. En una ocasión, Timoteo estaba pasando por una frialdad espiritual en su segunda carta, y el apóstol Pablo le escribe y le exhorta: aviva el don de Dios que está en ti. Entonces, todos pasamos por situaciones. No sabemos en qué condición se encontraba David, si se encontraba bajo una depresión, si se encontraba en una apatía espiritual, o si se encontraba turbado por alguna situación que él estaba viviendo. Cito nuevamente, yo creo que tú y yo hemos pasado por situaciones que han traído turbación a nuestra mente. Sí, cuando nos dan una noticia que no es agradable a nuestros oídos, inmediatamente, automáticamente, eso nos turba. ¿Cuántos se han turbado? Creo que todos nos hemos turbado. Cuando planificamos hacer algo que no nos sale como nosotros esperábamos, que pensábamos que no iba a salir, a veces nos turbamos. La turbación de los seres humanos. Si aquí hay alguien que nunca se ha turbado, bueno, pues Dios te bendiga. Felicidades. Pero yo creo que si tú nunca te has turbado, entonces tú no estás en la tierra, tú estás en otro planeta. Amén. Pero no sabemos en qué condición se encontraba el salmista David. Pero en esa condición que él se encontraba, vamos a ver lo que el salmista David le decía a su alma. Vamos a ver lo que el salmista le decía a su alma. Y una de las cosas es que el salmista le recordaba a su alma cuán bueno, cuán bondadoso, cuán misericordioso, cuán glorioso ha sido Dios. Amén. Y de eso queremos hablar, de las bondades de Dios.
Porque yo creo que si ahora mismo yo le diera oportunidad a cada uno de los que están aquí para hablar de la bondad de Dios, faltarían horas, faltarían días, faltarían meses para cada uno decir cuán bueno, misericordioso, bondadoso, glorioso, majestuoso ha sido Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Sin nosotros merecerlo. Porque desde que nacimos, después de Génesis 3, todos hemos ofendido a Dios. De una forma u otra. Sin embargo, Dios ha sido y es bueno. Así que vamos al texto. Salmo 103. Y vamos a considerar 2 puntos. Versículo 1 al 5. 2 puntos. Y el primer punto que vamos a considerar está basado en los versículos 1 y 2. El salmista habla consigo mismo. El salmista habla consigo mismo. Versículo 1 y versículo 2. Y cito, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Wow. El salmista está hablando consigo mismo y el salmista está hablando con su alma. Y le está diciendo a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios. Es interesante resaltar que a nosotros en este mundo caído y en este cuerpo caído, nosotros tendemos a olvidar las cosas. A una magnitud que a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nosotros recibimos cada día. Muchos de nosotros ni siquiera le damos gracias a Dios por el sueño. Pero a veces no le damos gracias a Dios por levantarnos. Ni por la comida. Ni por el apetito. ¿Cuánto le han dado gracias a Dios por el apetito? A veces no le damos gracias a Dios ni por la esposa que tenemos. Y la esposa no le da gracias a Dios por el esposo que tiene. A veces no le damos gracias a Dios por nuestros hijos. Por el trabajo que tenemos. Hermanos, si somos honestos, nosotros nos olvidamos con facilidad la bondad de Dios. ¿Y sabe qué? Todo lo que tú tienes y lo que yo tengo ha sido por la bondad y la misericordia de Dios. Amén. Pablo, hablando a Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, hablando de la piedad y del dinero y del secreto del contentamiento, le dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Lo que implica entonces una aplicación que si yo no traje nada a este mundo y tú tampoco, todo lo que nosotros tenemos ha sido un regalo de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros nos identifica la queja. Y a veces cuestionamos los cristianos cómo el pueblo de Israel se quejaba en el desierto. Pues nosotros a veces nos quejamos. Con palabras más sofisticadas, pero nos quejamos. Por ejemplo, no sé cuántos hombres los que están aquí pueden testificarle que su esposa en un momento determinado le ha dicho que los muebles que tienen ya tienen 5 años, que tienen esos muebles de cuando se casaron, pero los muebles están buenos, los muebles están excelentes, pero lo que pasa es que tienen 5 años de cuando nos casamos. En lugar deberíamos decir: Señor, gracias por estos muebles que tú me has regalado. Gracias por esta ropa que tú me has permitido ponerme hoy. Hermanos y amigos, ¿sabe qué? Nosotros merecemos el justo juicio de Dios. Nosotros merecemos la justicia de Dios. Nosotros merecemos el infierno porque desde que nacemos, vuelvo y reitero, hemos ofendido a Dios. Sin embargo, todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Decía un teólogo llamado Agustín de Hipona: si tú olvidas, callarás. Wow. Cuando escuché esa frase me ministró muchísimo. ¿Por qué? Agustín de Hipona decía: si tú olvidas, callarás. Lo que implica
que en otras palabras, si nos olvidamos de la bondad de Dios para con nosotros, es muy probable que no testifiquemos de cuán bondadoso, misericordioso, fiel y compasivo ha sido nuestro Dios con cada uno de nosotros. Si olvidamos, callamos. Pero si no nos olvidamos y recordamos lo bueno, compasivo, maravilloso que Dios ha sido para con nosotros, vamos a testificar de la bondad de Dios. El salmista le dice a su alma: alma mía, bendice a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es interesante que, como dije al inicio, nosotros tendemos a olvidar. Y yo quiero citar lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel antes de entregarle la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 12. Permítame leer ese texto, un poquito extenso. Pero permítame leer ese texto, porque antes del Señor entregarle la tierra prometida, Él le da una exhortación. Y dice, versículo 11 del capítulo 8 de Deuteronomio, lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y tus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Qué le decía el Señor al pueblo de Israel? Cuídate de no olvidarte. Hermano que está aquí y amigos que me honran con su presencia, cuidémonos de no olvidar la bondad de Dios. Dios ha sido bueno. Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 5, verso 18, lo siguiente, y cito: da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracia, ¿dónde? En todo. El salmista en el Salmo 34 que leímos al inicio dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque si somos honestos y somos sinceros, ¿nosotros bendecimos a Dios en todo tiempo? No, hermano. No. Nosotros bendecimos a Dios cuando las cosas están bien a nuestros ojos. Cuando nos aumentan el sueldo. Pero si nos cancelan. Sin embargo, el creyente sabe que Dios es soberano y que nosotros dependemos de Dios, y que Romanos 8:28 nos cita y nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Si me aumentaron, amén. Y si me cancelaron el trabajo, amén también. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Eso dijo Job en una ocasión cuando le fue quitado todo. Sea el nombre del Señor bendito. Pero hermano, si somos honestos, y no sé cuánto han leído el libro de Job, perdón. Si lo ha leído, sabe que en un abrir y cerrar de ojos, todo le fue quitado a Job. Pongámonos en el lugar de Job. ¿Tú crees que tú hubieras dicho lo mismo que Job? Probablemente yo no había dicho eso. Job dijo: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el Señor bendito, se postró y adoró. Probablemente a algunos de nosotros nos pasa eso, y probablemente tuviéramos nosotros: wow, ¿cómo va a ser? Señor, yo lo he dejado todo, ¿y por qué a mí? ¿Y cómo me pasa esto? Esa no fue la actitud de Job. La actitud de Job fue: Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre del Señor bendito. Se postró y adoró. Hermano, yo no estoy diciendo con esto que uno desea el sufrimiento ni las dificultades. No. Yo no estoy diciendo con esto que cuando pasamos por sufrimiento no nos vamos a turbar. A lo que yo sí te digo, que Pablo, hablando a la Tesalónica, le da un mandamiento. Y el mandamiento, ¿sabe cuál es? Da gracias a Dios en todo. Ese es el mandamiento. Ahora, ¿por qué? Cito nuevamente Romanos 8:28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. ¿Y qué todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Aún alguna noticia que tú y yo no queremos escuchar. Ahora bien, nuestro segundo punto del texto está basado en los versículos 3 al 5. Y vamos a ver en nuestro segundo punto cómo el salmista describe los beneficios que hemos recibido de Dios. Los beneficios que hemos recibido de Dios. Versículo 3 al 5, aunque vamos a verlo versículo a versículo. Y en esta ocasión, permítame ver la parte A del versículo 3. Permítame dividir este versículo en dos. Dice el versículo 3, la parte A. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El salmista comienza a describir los beneficios que él había recibido, diciéndole a su alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Decía un estudioso, el mayor problema del hombre no son las enfermedades físicas. No. ¿Y cuál es entonces el mayor problema? Dice este estudioso, el mayor problema del hombre es el pecado. Es el pecado. Por esto en Lamentaciones, Jeremías hablando, capítulo 3, versículo 39, decía lo siguiente, y cito, una pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Respuesta, laméntese el hombre en su pecado. ¿Sabe por qué? Porque ahora tú puedes tener una enfermedad y sanarte. Ir al médico, tomarte los medicamentos, ok, sanarte. Pero ¿sabe qué? Hubo una enfermedad que entró después de la caída que se llama el pecado. Y solamente Cristo tiene la respuesta para sanar esa enfermedad. Amén. Pero es interesante que muchos de nosotros nos lamentamos por muchas cosas diariamente. Nos chocaron el carro. Tengo un familiar enfermo. Me pusieron mucho trabajo. Me prometieron un aumento en el trabajo y no me lo hicieron. Y muchas personas se lamentan diariamente por muchas cosas. Pero yo pregunto aquí, amigos que nos visitan, ¿cuántas veces tú te has lamentado por tu pecado? ¿Cuántas veces tú has dicho, wow, hice esto y ofendí a Dios? Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos lamentamos por el pecado? El salmista en el Salmo 32 dice que mientras cayó, se estremecieron sus huesos. Cuando pecó con la mujer de Uría. Pero en el Salmo 51, él reconoció que había pecado contra Dios. Y le dice, contra ti, solo es pecado. Amigo, todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra la ley de Dios. ¿Te has lamentado tú alguna vez por tu pecado? Pero ¿sabe qué, amigo? Hay una buena respuesta. Que Cristo dejó su trono de gloria y vino a este mundo y se encarnó y murió en una cruz para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Cristo vino a buscar a pecadores para que vinieran en arrepentimiento. La respuesta al pecado la tiene Cristo. Pero el salmista
amada iglesia, le recuerda a su alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y sabe qué? Dios nos ha perdonado y lo ha hecho por su pura gracia. Y en ese momento que se encontraba David, él le dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, no alguna. Mujer de Dios que está aquí, hombre de Dios que está aquí, que ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. En la cruz, Cristo perdonó todas nuestras iniquidades. No alguna, sino todas. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por pura gracia. No fue por tu comportamiento, no fue porque tú quisiste, ni yo tampoco, sino por pura gracia. Y el salmista le recuerda eso a su alma. Y es interesante que nosotros entendamos eso, porque a veces nosotros no entendemos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Y a veces caminamos siendo salvos, pero con un sentido de culpa. Y Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, aquellos que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, todos nosotros hemos sido curados. En la parte B del versículo 3, el salmista le recuerda a su alma y le dice, Él es que sana todas tus dolencias. Él es que sana todas tus dolencias. Decía un estudioso lo siguiente, permítame citarlo, dice, eso no dice que los cristianos no nos enfermamos, sino que cuando nos enfermamos, Él es quien nos sana. Cada vez que nosotros nos sanamos, los cristianos tenemos que ver a Dios que lo hace. Y en su soberana voluntad, Él usa hasta la ciencia. Dios es soberano y el cristiano depende de Dios. Y aunque use la ciencia, nosotros glorificamos a Dios. Aleluya. Él es quien sana toda nuestra dolencia. Pero ¿sabe qué? Si partimos de este mundo, también una buena noticia para el cristiano. Porque el cristiano cuando muere va a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Por una eternidad. Dios es quien sana toda nuestra dolencia. Ahora, otro beneficio que el salmista describe se encuentra en el versículo 4. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Jehová el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Dice Lamentaciones 3, 22 al 23, y cito, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos y hermanas que estamos aquí, en los depósitos de Dios siempre hay misericordia. Amén. ¿Qué sería de nosotros, los cristianos, si Dios no nos hubiera alcanzado? Amigos, si tú estás aquí, es por la misericordia de Dios. Es porque Dios le ha placido. Tú vives porque Dios ha querido. En Dominicana una vez había un colmado que le decían, se llamaba Mi propio esfuerzo, el colmadón. Y cuando yo vi ese letrero, yo decía, wow, cuánta soberbia. Porque ¿quién te da la fuerza? ¿Quién te regala la vida? Hermano, si hoy nosotros estamos respirando, es por la misericordia de Dios. Amén. Amigo, si hoy tú estás aquí sentado escuchando palabras de Dios, es por la misericordia de Dios. Y qué buena noticia saber, amados hermanos, que nuevas son cada mañana. Wow. Si la misericordia de Dios no fuera nueva cada mañana, ¿sabe qué? Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque entonces se agotaran.
Pero como son nuevas cada mañana, nunca se agotan. Cada mañana hay misericordia de Dios disponible para ti. Amigo, cada mañana que tú abres los ojos, Dios te está dando la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y lo hace por misericordia. Pero otra cosa que el salmista le recuerda a su alma y le dice, es el que te corona de favores. Amados hermanos, repito otra vez, cada cosa que nos regalan, nuestro trabajo, la comida y todos los favores que tú y yo recibimos diariamente, es por la misericordia de Dios. Santiago 1:17 dice, y cito, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. No acostumbro a hacer esto, pero si tú estás con tu compañero aquí, con tu compañera, creo que aquí hay pareja, míralo y mira, eso viene de Dios. Míralo. Mira a tu esposa, mira a tu esposo. Todo lo bueno viene de Dios. El Señor nos corona diariamente de favores. Vuelvo y cito, ese trabajo que tú tienes, que es el medio que Dios usa para proveerte para tu familia, tú lo tienes porque es un favor de Dios para tu vida. No te quejes tanto de ese trabajo. Yo creo que aquí hay gente que no se queda en trabajo. ¿Tú sabes qué? Y no quiero sonar un poco duro con esto, pero tú y yo lo que deberíamos estar desempleados. Pero Dios en su gracia nos ha regalado ese trabajo. Por lo cual, glorifica a Dios. Dale gracias a Dios por ese trabajo. Ay, pastor, que usted no sabe la lucha que yo cojo en el sol. Usted no sabe. Yo no lo sé. Pero aunque Dios lo sepa, es suficiente. Y si Dios te llevó a ese lugar, Él sabe para qué y por qué. Y que quiere trabajar contigo para moldear el carácter de Cristo en tu vida. El salmista le recuerda a su alma y le dice, el que rescata de tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. ¿Quién es? Nuestro Dios. Es Dios que nos corona de favores y misericordia. Ahora bien, para ir cerrando, por último, en el versículo 5, el salmista le recuerda a su alma lo siguiente y cito, Él es que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Decía William McDowell, un comentarista muy conocido, lo siguiente, y permítame citar. Dice, el águila tiene una reputación de vida larga y de fuerza superior. Su vida no es de vitalidad continua y juventud renovada. También se envejece y muere. Pero lo que el salmista dice es que aquellos que permanecen en Dios gozan de un avivamiento continuo y va de poder en poder como el águila que vuela de una altura a otra altura, fin de la cita. Ahora miremos lo que nos dice Isaías, capítulo 40, versículos 29 y 31. Y cito, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Él es que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Los que confían en Dios no se cansarán. Los que confían en Dios no serán avergonzados.
el versículo 8 del Salmo 34. Permítame citarlo. Este versículo 8 del Salmo 34 dice lo siguiente. Verso 8 del Salmo 34 dice y cito: Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre, dichoso la mujer que confía en Dios. Jeremías decía lo siguiente: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros confiamos en Dios porque Él es el único Dios sabio y verdadero. Él es aquel que le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él es que da fuerza al cansado. Nuestro Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Él es que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el año. Ahora, para ir cerrando esta exhortación y compartir nuestra Santa Cena, yo quisiera tener dos aplicaciones de estos 5 versículos que dice el salmista, que permítame leerlo de una manera corrida. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dos aplicaciones. Y la primera es, hermano y hermana que está aquí. En una ocasión, en los años 1988, ha llovido mucho después de eso. Quizá alguno de los que está aquí no había nacido. Yo aprendí una frase de un señor, y él decía: papelito no olvida, lo que se apunta no se olvida. La primera aplicación es que le recordemos a nuestra alma lo bueno que ha sido el Señor con todo lo que nosotros hemos recibido desde el día que nacimos hasta ahora. Si yo te diera una hoja ahora mismo, yo estoy seguro que tú la llenaras de lado y lado poniendo lo bueno que ha sido Dios contigo. ¿Es así o no así? Pero en el diario vivir tendemos a olvidarnos. Cuando nos pasa algo, nos olvidamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. ¿Y sabe qué? Nosotros salimos de una pandemia recientemente, no hace mucho, del COVID-19. Y yo estoy convencido de que todo lo que está aquí, poco o mucho, ponían su comida en la mesa diariamente. ¿Sabe qué es eso? La bondad de Dios. Quizás tú no ponías camarones, pero diariamente, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que Dios proveía algo. Cuando tú llegas a tu casa, da un giro 360 grados y mira todo lo que tú tienes en tu casa y recuérdale a tu alma y dile a tu alma: todo esto ha sido un favor de Dios, un regalo de Dios. Cuando tú abras tu closet y veas toda la ropa que tú tienes, recuérdale a tu alma: wow, Dios ha sido bueno. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nacimos desnudos y ahora tenemos ropa. Y cuando nos vamos a cambiar, no encontramos qué ponerlo, pero no porque no hay, es porque hay demasiada. ¿A cuánto le pasa eso? ¿A cuánto le pasa eso? Nada más a mí me ha pasado. Cuando yo vine al Evangelio tenía 2 pantalones y 2 camisas y un solo par de zapatos. ¿Y sabe qué? Yo no tenía tantas complicaciones para cambiarlo. Y eso es interesante, porque a veces nosotros creemos que la abundancia trae tranquilidad. ¿Y sabe qué? A veces la abundancia
trae más inquietud que tranquilidad. Sí. Yo conozco a una persona que Dios le permitió prosperar y hoy en día está muy próspero económicamente. ¿Y sabe qué? Ahora, para él poder caminar por la calle, tiene que andar con 4 o 5 gente. Wow. Y es interesante. Porque mucha gente piensa que tener cosas te da tranquilidad. Sin embargo, a veces, tener muchas cosas no te da tranquilidad, sino inquietud. A veces no puede hacer vida social, porque ahora tienes miedo de que te vayan a matar. Y no sé cuántos han visto personas así, pero hay muchas personas que después que llegaron a un nivel, y creo que todos sabemos, muchos de ellos aún hasta se han suicidado porque no tienen vida social. Recordémosle a nuestra alma lo bueno que Dios ha sido por nosotros. ¿Ha sido Dios bueno con nosotros? Amén. Aún en medio de turbación, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero una pregunta de introspección. ¿Cuánto nos hemos quejado? La queja nos identifica a nosotros diariamente. Mira, nos quejamos si la habichuela está fría y si está caliente también. Si está subida de sal y si está desabrida. Nosotros nos quejamos porque el pecado nos infectó y el pecado nos lleva a la queja. Sin embargo, Dios ha sido bueno, bondadoso, misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, si nosotros, oye bien amigo que está aquí, si nosotros valoráramos más las cosas, diéramos gracias a Dios por lo que tenemos y no nos turbáramos por lo que no tenemos. ¿Sabía que hay personas que viven diariamente amargados por cosas que no tienen? Y ni disfrutan lo que tienen, ni tampoco disfrutan lo que no tienen. ¿Por qué? Porque la ingratitud nos visita. El pecado de ingratitud. No tengo esta cosa, no lo disfruto porque no lo tengo. Pero entonces el carro que tengo, para poner un ejemplo, no lo disfruto porque es del 2005. No, hermanos y amigos. Tú y yo merecemos andar a pie. Y si Dios te ha regalado un carro del 2005, dale gloria a Dios por ese carro. Exalta a Dios. Dale gracias. Porque ¿sabe qué? Donde llega un 2023, también llega el 2005. Quizá no cause la misma impresión. Quizá no se desenvuelva bien en la pista. Pero ¿sabe qué? Si tú vas para Santiago, Santiago no se va a mover de ahí. Que el 2023 va a llegar antes, está bien, nos vemos allá. Pero démosle gracias a Dios por todo, porque Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Recordemos en nuestra alma lo bueno que ha sido Dios, el Señor, con todos nosotros en su gracia. Y quejémonos menos. Cuando tú llegas a tu casa y tú ves todo lo que Dios te ha regalado, wow, tú puedes decir: Señor, alma mía, bendice al Señor. Señor, gracias, tú has sido bueno. Gracias por mis hijos, gracias por esta nevera, gracias por estos muebles, gracias por esta cama, gracias por mi matrimonio, gracias por mi trabajo. Oye, que de nuestra boca lo que salga sea gratitud hacia Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Aquellos que hemos venido a arrepentimiento y fe, nuestra segunda aplicación, recordémoslo en nuestra alma, una y otra vez, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas que estamos aquí,
la ira de Dios fue sobre Cristo. Quizás tú no estés en una posición económica abundante, pero si eres una hija de Dios y si eres un hijo de Dios, Cristo nos promete salvación y vida eterna. Amén. Tú y yo sabemos que al partir de esta tierra, ¿para dónde vamos? Por medio de Cristo. Quizá no tengamos una cuenta bancaria suntuosa, pero el problema más grave del hombre ya Cristo lo hizo y lo perdonó a cada uno de nosotros. Cristo resolvió el problema más grande que me tocaba a mí, que era que si moría en mi pecado, la Biblia dice que me esperaba perdición eterna. Pero por medio de Cristo, los que mueren en Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación. ¿Para quién, Pablo? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermano que está aquí, hermana que está aquí, tú y yo somos hijos de Dios. Y si hijos, coherederos conjuntamente con Cristo. La mayor bendición de los hijos de Dios es reconocer que su mayor problema fue resuelto por Cristo en la cruz del Calvario. Ahí fueron perdonados todos nuestros pecados, lo cual debe llevarnos continuamente a decirle a nuestra alma: adórale, exáltale, bendícele. Aún en las circunstancias más difíciles que se nos presentan en esta vida, podemos decir: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Nuestro mayor problema, ya Cristo lo resolvió. Ahora mismo está aquí. Siempre hablo de un tema que casi no se habla. Y es que aunque tú no creas, cada ser humano tiene una fecha de vencimiento. ¿Usted ha visto que los productos tienen una fecha de vencimiento? Cada ser humano tiene una fecha de vencimiento. Tú la tienes, está en la espalda. La espalda tuya está. Lo que pasa es que tú no sabes cuál es la fecha de vencimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo el que nació, un día va a morir. Y ese es un tema que es una realidad, porque por la paga del pecado es muerte, y por el pecado entró la muerte al mundo. El que nació un día va a morir. Ahora te pregunto, si la muerte te sorprende sin Cristo, ¿para dónde tú crees que va? Mucha gente dice: bueno, es para el cielo. Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Jesús, hablando en una ocasión, dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama. Aquí no hay término intermedio. O tú estás con Dios o estás con el diablo. Aquí no hay área grises. Como hay cielo, hay infierno. Como hay pobreza y riqueza. Como hay salvación, hay perdición. Y el único que ofrece salvación y vida eterna tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén. Él es que dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que te lleva al cielo tiene un nombre y se llama Jesucristo. El Señor te llama en arrepentimiento, porque ¿sabe qué? Como dije ahorita, Él no vino a condenar al mundo, ya el mundo estaba en condenación. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay salvación para ti en Cristo. Amén. Iglesia, que hoy salgamos de este lugar regocijados, diciéndole a nuestra alma:
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien te corona de favores y misericordia. No es tu obediencia, no es tu esfuerzo. Él es que lo ha hecho y lo ha hecho por pura gracia. Alma mía, bendice al Señor. Que el Señor nos ayude hoy a salir de estas cuatro paredes con una actitud diferente. Y que podamos llegar a nuestros hogares con una actitud de gratitud. Y recordamos la frase de Agustín de Hipona, que el que olvida, callará. Si tú reconoces, yo también, la bondad de Dios, la vamos a compartir con otros. Amén. Es tiempo de ir por el mundo y predicar la buena nueva de salvación en un mundo que está plagado y plasmado de mala noticia diariamente. Que Dios nos permite, nos dé la gracia de compartir el Evangelio, la buena nueva de salvación. Oremos. Señor, gracias. Queremos darte gracias por todos los favores y toda la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Señor, perdona toda actitud de ingratitud, perdona toda queja y ayúdanos a entender que por gracia, por medio de Cristo, aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a tus pies y han reconocido su falta, su pecado delante de ti, hoy podemos decir a viva voz que tú perdonaste en la cruz todas nuestras iniquidades. Gracias por Cristo. Gracias por la bendición de poder estar en Cristo. Y mira a los amigos que hoy nos honran con su presencia. Ayúdale a entender que tú eres el que llama a arrepentimiento. No soy yo, eres tú. Que un día la muerte llegará a su vida y que solamente por medio de Cristo es que podemos encontrar salvación y vida eterna para nuestras almas. Oh Dios mío, Padre, inquieta. Tú eres que regala arrepentimiento. Tú eres que convence del pecado, de justicia y de juicio en el poder de tu Espíritu. Amén. Ayuda a los amigos a entender que esta vida es temporal, que es pasajera y que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta con lo que hemos hecho en esta tierra. Señor, gracias por esta mañana. Permite, oh Dios, que ahora al compartir esta Santa Cena, nosotros podamos recordar todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, asístenos. Es un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, los hermanos bautizados